Muchas gracias. Y empiezo también por agradecer a Flaxo el haber organizado este conversatorio y haber invitado al Foro Permanente de Política Exterior a ser copatrocinador y a 3 de sus miembros a ser presentadores. Pueden ver que mi primera respuesta a la pregunta que nos convoca esta mañana es otra pregunta. ¿Fin de qué globalización? Voy a ver si puedo ampliar. Un segundo. No. Carlos, hazle un clic ahí, en el telón. Ese, perfecto, ahí está. ¿Fin de qué globalización? Fue precisamente un prominente defensor y promotor de la globalización, el economista Martin Wolf, editor económico de la revista The Economist de Londres, que dijo que la globalización es una horrible palabra de oscuro significado. Y el oscuro significado me parece que deriva del hecho de que no es un concepto unívoco, sino que tiene dimensiones diferentes, por cierto, muy relacionadas, pero distintas, y que a menudo se confunden en el debate tanto académico como político. Y lo que yo quisiera hacer esta mañana es explorar esas dimensiones, separarlas, insistiendo en su ligazón, pero preguntándonos después cuál es el efecto de la pandemia y de los procesos que la acompañan en estas dimensiones más específicas de la globalización. Y quisiera proponer que son básicamente 3. Es decir, hay 3 sentidos del término globalización que vale la pena separar. El primero es un proceso de intensificación de la interacción entre sociedades y economías contemporáneas. Segundo, un conjunto de políticas nacionales e internacionales que son, por un lado, una respuesta al proceso y, por otro lado, un esfuerzo por impulsar el proceso y por orientarlo en ciertas direcciones. Y tercero, y para mí muy importante, en eso soy un poco gramsciano, una ideología que pretende explicar el proceso y justificar las políticas. El proceso y las políticas han sido analizados con bastante detalle en la literatura. La globalización como proceso es su condición necesaria, pero yo creo que no, necesaria pero no suficiente. Es el progreso contemporáneo en la ciencia y la tecnología y especialmente de la información y la comunicación, que ha hecho posible un aumento espectacular del intercambio de ideas, valores, cultura, así como del movimiento de bienes y servicios, y lo que es único de la globalización contemporánea, digamos, este proceso de segmentación de los procesos productivos y la internacionalización de la producción, o sea, las llamadas cadenas de valor mundiales. Y la política, de nuevo, muy estudiada, principales componentes: liberalización, privatización y desregulación, consenso de Washington, las condicionalidades de los organismos financieros internacionales, y las normas, no todas, pero muchas de las disciplinas de la Organización Mundial del Comercio. Lo que se ha planteado como problema es hasta qué punto la relación entre una y otra, digamos, define lo que es el futuro de la globalización. Porque, como dijo Jorge, se ha planteado que la globalización es un proceso de funcionamiento casi autónomo, digamos, una especie de fuerza de la naturaleza, que es resultado necesario del progreso tecnológico y que por consiguiente es inevitable, es irreversible. Es lo que se ha llamado, como él lo dijo también, el hiperglobalismo. La verdad es que esto ha sido planteado más bien a nivel de los políticos y de los comentaristas legos, digamos, de los columnistas. Vargas Llosa escribió un artículo que decía que oponerse a la globalización era como tratar de derogar la ley de la gravedad. Lo cierto es que los analistas más sofisticados, defensores más sofisticados de la globalización, nunca compraron este hiperglobalismo. Específicamente, tanto Wolf como Jacques Pawati, profesor de Columbia, otro gran defensor de la globalización, reconocen la importancia de las políticas públicas en la globalización, en su proceso y en su cambio. Es decir, hablen la posibilidad de que a través de ellas podamos modificar la globalización y su curso. Y hay 2 citas ahí que no las voy a leer porque son largas, en que ellos expresan este planteamiento. Pero está el tercer elemento, que es la globalización como ideología. Yo sostengo que tiene 2 componentes. El más conocido y el más estudiado es el neoliberalismo. La idea de que
el libre mercado es el mecanismo óptimo de asignación de recursos y la empresa privada es el agente económico más eficiente, y que el Estado debe reducirse solo a aquellas actividades que no pueden ser acometidas por la empresa privada. Pero hay un segundo elemento de la ideología globalista que me parece tan importante y tal vez más peligroso, que es el que llamo transnacionalismo económico. Sobre la idea de que en el mundo contemporáneo las fronteras nacionales ya no son importantes para el funcionamiento de la economía mundial, ni siquiera para la gestión de las políticas económicas nacionales. Que las cadenas de valor mundiales están pasando a ser el modo de producción dominante del capitalismo contemporáneo, y que el mundo es más y más un espacio económico global unificado, lo que evidentemente modifica sustancialmente la importancia y el papel de los estados nacionales. Y esto tiene corolarios, evidentemente, tanto en política interna de los países como en la forma en que enfrentan el sistema internacional. Porque a nivel de política interna, la corolario es que la tarea de los estados es promover la integración de sus economías en las cadenas de valor mundiales en los términos que fije el mercado mundial, o sea, en la forma en que se vayan desarrollando esas cadenas. Y eso lo dice con toda claridad un libro de un buen economista y buen amigo, además, de la Organización Mundial del Comercio, Richard Baldwin, que se llama The Great Convergence, en que dice la implicación obvia es que las políticas de las naciones en desarrollo que traten de resistir la tendencia de la cadena de valor mundial pueden terminar perjudicando más que ayudando a su industrialización. O sea, la política es súmese, intégrese a las cadenas de valor, porque si no va a quedar afuera del progreso. Y a nivel internacional, la expresión de esto es el intento, por parte particularmente de las transnacionales, pero además de sus gobiernos, de promover la unificación del espacio económico global a través, por un lado, de la eliminación de barreras al movimiento de bienes, servicios y capitales, pero además a través de la armonización progresiva de las políticas y las regulaciones nacionales. Jorge también mencionó eso. La idea de que para que efectivamente se consolide y se concrete este espacio unificado, que ya en todo caso es una realidad, es necesario que las disciplinas internacionales, los regímenes internacionales, intenten uniformar los modelos nacionales y sujetarlos a un modelo común. Y en particular se insiste en el llamado nexo comercio, inversión, propiedad intelectual, que sugiere que es posible, y es en verdad necesario, que las disciplinas en materia de comercio abarquen temas que no son estrictamente comerciales, pero que están tan vinculados que de alguna manera forman parte de un contexto común, que son inversiones y propiedad intelectual. Y todo esto sobre la base, digamos, de que el modo de producción dominante pasa a ser crecientemente la cadena de valor mundial, la internalización de la producción. Pero aquí emerge, digamos, el elemento clásico de la economía, de la ideología. Yo uso la palabra ideología en un sentido tomado de la versión clásica de Marx y de Mannheim, de conciencia falsa, o sea, la idea de que la ideología es una explicación del mundo que tiene un elemento verdadero, que refleja la realidad del mundo, pero además tiene un elemento distorsionador, que lo que hace es hacer avanzar los intereses de los que promulgan la ideología. Y aquí eso está muy claro, digamos, porque las cadenas de valor efectivamente son un fenómeno nuevo y un fenómeno muy importante, pero están muy lejos realmente de ser el modo dominante de producción capitalista contemporáneo. Este cuadro que muestra el porcentaje que corresponde al valor agregado de origen externo en las exportaciones de las regiones. Es decir, cuánto de lo que se exporta proviene de insumos que vienen de otras partes y por consiguiente forman parte de una cadena de valor. Ustedes ven que a nivel global es solamente un 28%. O sea, un 72% de las exportaciones de todo el mundo no vienen de cadenas globales de antes, digamos, hacia atrás. En el caso de las economías desarrolladas es un 31%, es más, pero tampoco enorme. La Unión Europea es la que más tiene este elemento de integración en las cadenas globales, pero Estados Unidos tiene un 11%. O sea, el 89% de las exportaciones norteamericanas provienen de insumos internos, que no están integrados en ninguna cadena global previa, para pasar a ser parte de una cadena global posterior, pero ese es otro tema.
En el caso de América Latina y el Caribe es un 21%, y en el caso de Sudamérica es un 15%, un 14%. O sea, es absolutamente claro que la exageración de que el mundo hoy día funciona en términos de cadenas globales de valor es una proposición ideológica en el sentido clásico, es decir, una proposición que lo que tiene como función es la de facilitar la penetración y el predominio de las transnacionales en la economía mundial. Este otro cuadro son el grado en el cual industrias, sectores industriales están integrados en las cadenas mundiales, y de nuevo verán ustedes que ninguno llega al 50%. El que más se acerca es la manufactura de maquinaria de oficina, de contabilidad y de computación, que es un 45%, y de ahí en adelante solamente otras 4 son más del 20%, y el resto son más del 30%, perdón, y el resto son menos del 30%. Entonces es claro que hay un esfuerzo ideológico por hacer andar el proceso de unificación y de uniformidad de los modelos internacionales por la vía de presentar como un hecho lo que es simplemente una hipótesis ideológica. Y esto, claro, se expresó evidentemente en el esfuerzo de utilizar el sistema multilateral de comercio para hacer avanzar esta idea, ¿verdad? El caso claro es la incorporación de la propiedad intelectual a la OMC, que es una aberración, digamos, porque la OMC se crea como continuadora del GATT para fomentar el libre comercio y la competencia, y la propiedad intelectual por razones muy comprensibles, claro, y aceptables. Pero la propiedad intelectual es todo lo contrario. Es un esfuerzo por establecer rentas monopólicas, ¿verdad? Y eliminar la competencia en aquellos casos de las invenciones. Tanto es así que, de nuevo, el gurú del libre comercio de la OMC, que es Jerzy Bhagwati, tuvo que decir lo siguiente: TRIPS, que es por cierto el acuerdo sobre propiedad intelectual y patente, fue como la inyección de células cancerosas en un cuerpo sano. Virtualmente por primera vez los lobbies corporativos farmacéuticos y de software habían conseguido distorsionar y deformar una importante institución multilateral, desviándola de su misión y sentido propios, la promoción del comercio, y transformándola en una agencia recolectora de royalties. Esto no lo dice alguien que pertenezca al movimiento por justicia social, sino que un defensor acérrimo de la globalización y del comercio libre. Pero estamos ahí, ¿verdad? Todo esto está pasando y la pregunta es, ¿cuál es el impacto de la pandemia y de los procesos que la acompañan en las distintas dimensiones de la globalización que acabo de tratar de identificar? Primero, como proceso, ¿en qué sentido le afecta la pandemia? Evidentemente que de manera importante va a ralentizar todos los procesos de interacción de sociedades, de culturas y de individuos en el plano físico. Obviamente viajes, turismo, migraciones, y esto por restricciones sanitarias, pero además por restricciones políticas, ideológicas, de xenofobia. Van a verse claramente reducidos. Por la inversa, es curioso, pero es posible que se aceleren procesos de globalización a nivel virtual. La conectividad virtual, digamos, ha pasado a ser un descubrimiento para muchos sectores de la población, especialmente de más edad. Y en definitiva puede significar una forma de cambio que no es necesariamente negativa, ¿verdad?, en las relaciones interpersonales. En el plano económico, evidentemente, también va a haber, ya lo está viendo, una caída importante de los flujos en materia de comercio, de inversiones. En comercio, por ejemplo, la OMC dice que puede llegar a un 32% la caída del comercio mundial este año, dependiendo de cómo se enfrente la pandemia. Y claramente las cadenas de valor se van a ver afectadas violentamente, porque se ha descubierto, digamos, la fragilidad que implica integrarse en esas cadenas de valor cuando llega la hora de poder responder a necesidades nacionales. Y por tanto, la idea de una autosustentación, de volver un poco a pensar que lo que hay que hacer es producir para las necesidades de la sociedad nacional, va a reaparecer en el plano internacional. En materia de políticas, la pandemia también ha tenido un efecto importante, lo decía también Jorge. Se reivindica el papel del Estado, ¿verdad?, despreciado en la política hasta ahora, ¿verdad?, pero que se descubre que en algunos momentos es la única instancia que es capaz de enfrentar el nivel de desafío que representa la pandemia. Se reevalúa la política industrial, que era mala palabra y que hoy día está empezando a ser aceptable, por lo menos en ciertos sectores. A nivel internacional, el problema es el multilateralismo, básicamente.
Porque es cierto que primero que todo, que ha demostrado total incapacidad el sistema multilateral para enfrentar un desafío del nivel de volumen de la pandemia, pero por otro lado la respuesta no ha sido reforzarlo, sino que retirarse hacia instancias nacionales y en definitiva erosionar más todavía el sistema multilateral. El caso obvio, digamos, grosero, es la retirada de Estados Unidos de la OMS, en el momento en el cual lo más obvio, lo más racional, lo más inteligente, reforzar precisamente ese tipo de estructuras, que son las que pueden dar algún tipo de orientación y de guía para enfrentar la pandemia. ¿Qué va a pasar ahí? Está abierta la pregunta con el multilateralismo. Y voy a volver a ella en un momento. Pero tercero, y esto como digo me interesa particularmente, como ideología. ¿Qué pasa con la ideología de la globalización como consecuencia de la pandemia? Y de nuevo creo que en este caso sí que claramente se produce una erosión importante. Un proceso de bancarrota, digamos, de la ideología dominante de la globalización como consecuencia de la realidad de la pandemia. Con respecto al neoliberalismo, también se ha dicho, ¿verdad? Se reivindica el Estado como una instancia capaz de enfrentar este tipo de problemas. Se reivindican los aspectos sociales del desarrollo, descuidados por el modelo neoliberal, ¿verdad? Y relegados estrictamente a una función residual. Y se reivindica la problemática de la igualdad social como central al proceso de desarrollo. Y en materia de transnacionalismo es donde tal vez el proceso es más claro, de erosión de esta ideología, ¿verdad? Porque, como digo, las cadenas de valor están desapareciendo. De hecho, ¿qué va a pasar? No se sabe, va a depender mucho de lo que hagan las transnacionales, ¿verdad? Se habla de onshoring, o sea, de traer la producción que está sido fragmentada, de traerla al centro, o de nearshoring, o sea, traerla a lugares cercanos, ¿verdad? Regionales, etc. Eso está abierto, ¿no? El problema es que una de las respuestas a esta bancarrota del transnacionalismo es el nacionalismo en su peor versión, el nacionalismo populista y xenófobo. Yo sostengo que esto hay que rechazarlo, pero que el nacionalismo como posibilidad, hay que rescatarlo. Y ahí entonces quisiera entrar a lo que pienso son los desafíos, los dilemas y las opciones que tienen los países en desarrollo, y específicamente los sectores progresistas de los países en desarrollo, frente a estos problemas. Y quiero mencionar tres, que son el dilema integración-autosustentación, el dilema multilateralismo, autonomía nacional, y el dilema activismo o pasividad internacional. El primero tiene que ver con el grado en el cual, ¿dónde está el balance, la línea demarcatoria entre integrarse en la economía mundial y en la sociedad mundial y mantener una cierta forma de autosatisfacción de necesidades básicas de la sociedad nacional? Es difícil, evidentemente. Nadie habla de autarquía, pero tampoco se trata de abrirse plenamente, totalmente e indiscriminadamente. Y en este punto se puede rescatar tal vez un planteamiento muy antiguo, digamos, viene de la época del movimiento de los no alineados, que es la autosustentación colectiva. Es decir, la idea de una forma no de autarquía, pero sí de autosustentación hecha a nivel regional, que elimine la dependencia respecto del centro del capitalismo, pero que por otro lado tampoco se retraiga a una forma de autarquía nacional. Ese límite, ese balance está por darse y es uno de los desafíos, pero una de las opciones, creo yo, que tienen los países en desarrollo. Segundo, también difícil, multilateralismo versus autonomía nacional. Multilateralismo implica entregar, renunciar a ciertas formas de decisión interna y entregárselas a la comunidad consensuada internacional. Y de nuevo la pregunta, ¿dónde está el límite entre eso y el rescatar el derecho de las sociedades nacionales para definir sus propias modelos de desarrollo? Y aquí, de nuevo, tomo un concepto que surgió en la UNTAM, donde yo estaba a cargo de la preparación de la 10ª conferencia de la UNTA en Sao Paulo, y me tocó dirigir un trabajo sobre el concepto de nacionalismo abierto. Expresión que se basa, digamos, que se inspira en el concepto de regionalismo abierto planteado por la CEPAL, y que sugiere que
es un nacionalismo dentro de los límites de la defensa legítima de los intereses nacionales, en el contexto de una sociedad mundial cada vez más interdependiente, en la circulación de la libre circulación de las ideas y las mercancías, de metas de aspiraciones comunes y la realización colectiva de proyectos económicos y sociales, y el diálogo y coexistencia de las culturas y los valores sean el objetivo último. Es decir, es un nacionalismo que no excluye la cooperación y la interdependencia, que la invita, pero que al mismo tiempo rescata lo que es esencial en la sociedad nacional y su capacidad de definir su propio destino y su propio futuro. Y tercero, el activismo pasivo internacional, que es particularmente importante en el contexto que ya nos presentaron tanto Jorge como Claudia, de la pugna hegemónica que está dándose en el mundo, en la cual se está pidiendo que los países en desarrollo tomen posiciones. Y aquí entonces de nuevo menciono algo que dijo Jorge, que está siendo discutido en el foro sobre no en alineamiento activo. Y quisiera terminar entonces resumiendo lo que estamos entendiendo por este concepto que está siendo discutido y está siendo desarrollado en el foro. Es un involucramiento en el proceso internacional que rechace asumir preferentemente las posiciones de ninguna de las potencias en pugna hegemónica, y específicamente tengan como objetivos: primero, maximizar el beneficio para el desarrollo de los países de la integración en los flujos de comercio, inversión y financiación internacionales, pero preservando los espacios e instrumentos de política necesarios para garantizar su capacidad de definir e implementar su propio modelo de desarrollo. Y segundo, contribuir a la estructuración de un régimen de gobernanza internacional democrático e incluyente, que con buena interdependencia global y autonomía nacional, y con capacidad para enfrentar los grandes desafíos de la esfera pública internacional, que se definen en términos de 5 ejes fundamentales, que son medio ambiente, cambio climático y desarrollo sustentable, salud mundial, dimensión de género de la sociedad internacional, respeto a los derechos humanos y combate contra la pobreza y la desigualdad. Muchas gracias.